A continuación trataremos el tema de examinación del nervio óptico. Tenemos que saber que existen diferentes métodos de examinación del nervio óptico. Principalmente vamos a hablar de tres tipos de métodos. Primero tenemos la oftalmoscopía directa, que la oftalmoscopía directa es un método muy sencillo, práctico y eficaz de analizar el nervio óptico en un paciente que incluso no es necesario que esté dilatado. La desventaja de este método es que nos proporciona una visión no estereoscópica. Sin embargo, pues vamos a tener una visión muy precisa del contorno, de los bordes y los vasos del nervio óptico. Por otro lado, tenemos a las lentes de condensación en lámpara de hendidura. Estos lentes, como el lente de 60 dioptrías, de 78 dioptrías, de 90 dioptrías, nos van a permitir una visión estereoscópica para evaluar el nervio óptico. También podríamos utilizar el lente de Goldman. Por otro lado, tenemos a las fotografías estereoscópicas que funcionan como un examen complementario. Actualmente existen fotografías estereoscópicas tanto bidimensionales como tridimensionales y es importante mencionar que estos métodos no son excluyentes el uno del otro, es decir, que todos estos métodos pueden ser utilizados por nosotros y funcionar como un complemento el uno del otro para la valoración del nervio óptico. Algo muy importante de evidenciar cuando estamos observando el nervio óptico es la atrofia del nervio óptico. En el glaucoma, la atrofia que lo caracteriza es una atrofia que se acompaña de cambios en el contorno y el rim neural, mientras que las atrofias no glaucomatosas se van a caracterizar por presentar cambios de coloración, pero no del contorno en el tejido del rim neural. Por ejemplo, en la imagen de esta diapositiva tenemos una neuritis óptica isquémica en la cual podemos observar que existe un cambio de coloración, se ve un nervio pálido, pero la excavación, por ejemplo, está dentro del rango de la normalidad, ¿verdad? No se ve nasalización ni sausalización de vasos, ni nada que nos lleve a tener un indicio de que puede ser una atrofia glaucomatosa. Por otro lado, tenemos a las atrofias pseudoglaucomatosas, que son atrofias que en algunos casos pueden llegar a ser indistinguibles o más difíciles de distinguir del glaucoma porque pueden acompañarse de cambios en el contorno. En estos casos, pues vamos a necesitar mucha más acuciosidad al momento de evaluar y pues sobre todo los pacientes que tienen glaucoma pues usualmente tienen cambios bilateralmente, mientras que en estas atrofias pseudograucomatosas pueden haber simplemente una afectación unilateral. ¿En qué tipo de patologías podemos encontrar atrofias pseudoglacomatosas? Por ejemplo, en arteritis de células gigantes, neoplasias intracraneales, intoxicación por metanol, atrofias ópticas hereditarias, colomas del nervio, ¿verdad? Cuando estamos evaluando el nervio óptico, es importante prestar especial atención a la porción temporal del nervio que recibe fibras del haz papilomacular. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, las fibras del haz papilomacular son fibras que provienen de la mácula. Entonces, cuando observemos un nervio que tenga cambios a nivel de esta porción del el nervio, estaremos observando que este paciente tiene un riesgo de que haya pérdida de la visión central mucho más rápido, ¿verdad? Porque son fibras que vienen directamente de la mácula. Ahora, ¿dónde observamos esta pérdida preferencial de las fibras de esta porción del nervio óptico? En glaucoma primario de ángulo abierto asociado a miopía y también en glaucoma de tensión normal. Es importante también valorar la simetría y la verticalización de la copa. Vamos a hablar de los hallazgos en oftalmoscopía. Hay una característica muy importante en los nervios ópticos glaucomatosos y es que vamos a encontrar asimetría de las excavaciones. Muy rara vez una persona tiene excavaciones asimétricas siendo esto algo normal, ¿verdad? Entonces, cada vez que encontramos asimetría de las excavaciones hay que empezar a sospechar que ese paciente pudiera estar desarrollando un glaucoma. Muy importante mencionar que las excavaciones pueden variar de un individuo a otro, pero que la característica distintiva en este caso es la comparación con el otro ojo del paciente, es decir, siempre valorar los dos ojos y los dos nervios, evidentemente, ¿no? Cuando encontramos asimetría de las excavaciones, pues esto es un signo temprano de glaucoma.
Vamos a hablar ahora de las excavaciones anormales o a qué nos referimos con excavaciones anormales. En el glaucoma principalmente ocurre un alargamiento de la excavación hacia la región inferior y temporal. En principio, estos pacientes pueden no tener ni desarrollar ningún defecto campimétrico, pero eventualmente se va a desarrollar un defecto campimétrico a nivel superonasal. Y esto es característico del glaucoma. Vamos a tener una profundización progresiva de la excavación que vamos a ir valorando eh, en cada consulta de nuestro paciente. Ahora, el hecho de que el alargamiento de la excavación hacia la región inferior y temporal sea como lo más común o lo más asociado a glaucoma, no significa que no existan otros tipos de alargamiento, ¿verdad? En otros casos va a haber un alargamiento hacia la región superotemporal, que esto eventualmente nos va a provocar un defecto campimétrico inferonasal, y en ocasiones pues también puede alargarse hacia arriba y abajo simultáneamente, ocasionando un escotoma de Verrum hacia ambos lados. Y esto eventualmente provocará una isla de visión central, como podemos observar en las imágenes que acaban de aparecer en la diapositiva. Vamos a hablar acerca de la saucerización de vasos. ¿A qué hace referencia la saucerización? La saucerización hace referencia a una leve profundización en la periferia de una porción o de todo el disco óptico. Como podemos observar en el esquema o en el diagrama de la imagen a la derecha, es como si la subsidiéramos al nervio horizontal, digamos, le hiciéramos un corte y pudiéramos observar que hay una profundización generalizada dando el aspecto de un plato, ¿ok? Esto de aquí se considera un cambio definitivo de glaucoma. Cuando existe ya saucerización avanzada de todo el disco, esto va a generar una contracción concéntrica del campo visual. Puede haber una saucerización completa sin que haya defecto campimétrico hasta que la saucerización se vuelva mucho más profunda. Y vamos a ver a los vasos como si salieran de un platito de espagueti, básicamente. Ahora, volviendo a hablar un poquito acerca de la atrofia. En la mayoría de casos de glaucoma crónico, antes de tener cambios irreversibles, tenemos cambios en la excavación, ¿verdad? Que es lo que ya mencionamos anteriormente cuando hablamos de las excavaciones. Cuando ya llegamos al punto de tener atrofia de las fibras nerviosas, esto va a representar una pérdida funcional irreversible. Recordemos que es tejido nervioso y el tejido nervioso, pues lamentablemente no se recupera. Cuando existan cambios en la excavación más atrofia de las fibras nerviosas, vamos evidentemente a tener defectos campimétricos. Estos defectos campimétricos van a estar asociados o muy relacionados a los cambios que nosotros observemos en el nervio. Entonces, hay que correlacionar las porciones afectadas del disco con los defectos campimétricos del paciente porque siempre van a estar relacionados. ¿Ok? Existen ciertos casos en los que podríamos tener un defecto campimétrico que no se relacione con los cambios que estamos observando en el disco, pero esto va a ser muy raro y solamente ocurrirá, por ejemplo, en casos de que estemos evaluando al paciente en ese momento en el que se le realiza la campimetría, se encuentre con presiones intraoculares elevadas y que después, cuando estas presiones intraoculares se normalizan, ¿verdad? Estos defectos campimétricos revierten, pero esto es muy raro, ¿verdad? Tendríamos que estar haciendo la campimetría al paciente y que en ese momento le esté teniendo una elevación aguda de la presión intraocular, lo cual pues es muy raro, ¿no? Esta atrofia se va a manifestar visualmente con una pérdida de color, vamos a ver el nervio un poco más grisáceo en esas zonas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que si el paciente que estamos evaluando tiene cataratas nucleares, eso nos podría representar una dificultad para apreciar la atrofia porque las cataratas nucleares, por su color un poco amarillento, podrían servir como un tipo de filtro que nos dificulte un poquito la evaluación. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poquito acerca de la visualización del disco a través del lente de Kuepe o también gonioscopio, ¿no? Recordemos siempre que a los pacientes se les coloca primero su anestesia, luego se les coloca gel, ¿verdad? Este tipo de métodos nos va a permitir ver el polo posterior en su región central. El disco óptico va a lucir más pequeño, pero va a tener una asombrosa nitidez y vamos a poder ver el nervio con estereopsis. Vamos a tener también la ventaja de tener estabilidad durante la examinación. El examinador va a poder mover el ojo a su conveniencia para poder exponer la mácula. Entonces,
tenemos las siguientes ventajas en términos generales, que puede ser utilizada en niños o adultos con irregularidades corneales, niños con aniridia o nistagmus, o personas mayores con pupilas pequeñas que no es posible dilatar o que no desean ser dilatados. Vamos a hablar un poco acerca de la relación del disco óptico y los campos visuales. Como anteriormente pues ya lo mencioné, la extensión y la localización de los defectos campimétricos, derivados de la profundización de la excavación y de la atrofia del nervio óptico que ocurre en glaucoma, se corresponden a los cambios visibles en el disco. Es decir, los cambios que observemos en el disco están relacionados con el defecto campimétrico que el paciente va a presentar. Esto es característico del glaucoma. En la mayoría de casos, en un nervio que está normal, que tiene una excavación normal, que no está atrófico, es muy extraño que existan defectos campimétricos. Si tenemos un paciente con un glaucoma estable, ¿verdad? Que ha sido tratado, que tiene sus defectos campimétricos relacionados con los defectos que estamos observando en el disco, eso es lo que se espera en una persona con glaucoma. Pero si esta persona llegase a presentar defectos campimétricos que no se relacionan con los cambios que estamos observando en el disco, tendríamos que empezar a sospechar que está pasando algo más, ¿verdad? Que este sería un defecto campimétrico agregado además a los desarrollados en este paciente por glaucoma. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como ya lo mencioné anteriormente, lo más común en el glaucoma temprano pues, es la afectación inferotemporal con defecto superonasal. Si la excavación es muy amplia, es difícil definir dónde estará el defecto. Puede haber también una excavación normal si la elevación ha ocurrido si la elevación, perdón, de la presión intraocular ha ocurrido de forma aguda recientemente durante la examinación, que como ya lo expliqué en estos casos, pues encontraremos defectos campimétricos que podrían desaparecer una vez que se normaliza la presión. Entonces, como lo mencioné ya, si encontramos defectos campimétricos característicos de glaucoma en pacientes con presión intraocular y excavaciones normales, ¿verdad? Habría que pensar que este defecto campimétrico pues probablemente se debe a otra patología. Los defectos campimétricos que no se corresponden con los cambios en el disco óptico de un paciente con glaucoma podrían deberse a oclusiones vasculares, corioretinitis previas, drusas del nervio óptico, lesiones cerebrales, retinitis pigmentosa, desprendimiento de retina o retinosquisis, ¿no? Cualquier disparidad entre el defecto campimétrico y las características del disco deben hacernos buscar otra causa. Vamos a hablar acerca de la presión intraocular y los cambios en el disco óptico. El disco óptico tiene una relativa susceptibilidad al daño, ¿verdad? Algunos ojos pueden desarrollar excavaciones amplias con pío dentro de la normalidad, mientras que otros ojos van a soportar presiones intraoculares elevadas durante mayores periodos de tiempo sin necesidad de desarrollar anormalidades en el disco. Si nosotros encontramos excavaciones patológicas, debemos utilizar todos los recursos a nuestra disposición, tanto médicos como quirúrgicos, para llevar la presión intraocular a niveles inferiores. Si algo es un hecho, es que mientras más grande es la extensión y profundidad de la excavación, más baja debe mantenerse la PIO para prevenir más pérdida de visión. En algunas ocasiones hay cambios de atrofia y excavación que siguen progresando a pesar de que se mantiene la presión intraocular dentro de rangos normales y que únicamente se detiene llevando la PIO a niveles inferiores, como por ejemplo en el glaucoma de tensión normal. En estos casos se cree que la presión arterial y la mala autorregulación de la circulación a este nivel pueden tener un papel en la fisiopatología. Entonces, es un hecho que a mayor PIO, mayor daño. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que el grado de elevación de la presión intraocular también va a influenciar el tipo de daño que se ocasionará en el nervio. Las presiones intraoculares altamente elevadas de forma aguda y no mantenida van a provocar principalmente una ampliación de la excavación de forma aguda, que podría en algunos casos ser reversible en días a semanas si es que esta elevación de la presión intraocular se trata inmediatamente. ¿Ok? Pero esto no siempre es posible. Ahora, cuando existen presiones intraoculares moderadamente altas, esto va a ocasionar las alteraciones comunes de excavaciones glaucomatosas seguidas de atrofia que ya conocemos y explicamos previamente. Por otro lado, cuando tenemos elevaciones muy altas de la presión intraocular mantenida durante varias semanas,
Entiéndase esto por presiones de 40, 50, 60 miligramos, mantenida durante varias semanas. Esto causará principalmente una atrofia del nervio óptico con mínimo excavamiento patológico. Y hay que tener muchísimo cuidado con estos pacientes porque pues evidentemente esto nos llevará a desarrollar defectos campimétricos mucho más rápido, ¿verdad? En el glaucoma agudo de ángulo estrecho, en los que la presión intraocular puede estar muy elevada, el resultado final suele ser esta atrofia pura con casi ausente excavación. Llama la atención entonces, o se puede llegar a la conclusión, de que discos con excavaciones más amplias son más susceptibles a daños por presiones intraoculares que discos de ojos normales y con buena capacidad a autorregularse. Vamos a hablar acerca de la presión arterial y los cambios relacionados en el disco óptico, ¿verdad? El capítulo de Chandler menciona que hubo una revisión de varios artículos y estudios de caso que mencionan que en términos generales se tenía la hipótesis de que la hipoperfusión del nervio óptico podría funcionar como un factor de riesgo para la progresión del glaucoma. Sin embargo, pues ciertos estudios mencionan que no hay evidencia que pruebe la influencia de la presión arterial sistémica. ¿Ok? Lo que sí se pudo evidenciar más bien es que pacientes que tenían una presión arterial elevada que era drásticamente reducida y que eran pacientes que además presentaban glaucoma estable, podían presentar un rápido deterioro en los campos visuales sin que existan cambios en la presión intraocular o en la apariencia del disco. Entonces, hay que tener mucho cuidado o hay que tener una mayor acuciosidad o mayor control de nuestros pacientes hipertensos que estamos revisándolos por glaucoma, que tienen su glaucoma estable y que de pronto pues son diagnosticados de hipertensión arterial, tienen unas presiones arteriales muy elevadas que son bajadas de forma drástica, tener en cuenta que ellos podrían tener pues deterioros en la campimetría, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también a la hipotensión nocturna que provoca un efecto adverso potencial en el daño al nervio óptico glaucomatoso. Ahora vamos a hablar acerca de la relación entre la enfermedad arterial oclusiva y los cambios en el nervio óptico. Se cree que existe una posibilidad de interferencia del suministro sanguíneo arterial debido a una vasculopatía extraocular. Sin embargo, se observó que no es una influencia significativa, ¿verdad? Cuando existe oclusión de la arteria carótida interna o común, hay una repentina disminución del apio que actúa como un factor de protección del nervio. Durante la oclusión crónica, igualmente, ¿verdad? Ocurre una disminución en la presión de la arteria central de la retina, simultáneamente también una disminución en la presión intraocular, lo que actúa como un método o un factor protector para el nervio óptico. Entonces no hay cambios en el nervio óptico a pesar de enfermedad arterial oclusiva extraocular, ¿no? El suministro arterial severamente insuficiente lleva a cambios degenerativos, a neovascularización, isquemia, retinopatía hipóxica y degeneración retiniana. Es decir, a largo plazo, por ejemplo, podrían desarrollar un glaucoma neovascular, pero no tiene una acción directa o una influencia significativa en cambios en el disco óptico, porque cuando hay enfermedades arteriales que provocan hipoperfusión, esta hipoperfusión genera una disminución de la presión intraocular que actúa como un factor protector en términos generales. Ahora, en la neuropatía óptica isquémica debido a arteritis de la temporal, esto sí se puede acompañar de una pérdida de la visión central con palidez del disco y puede acompañarse de atrofia y excavación del disco óptico. Es como una de las atrofias pseudoleucomatosas que mencionamos previamente. Sin embargo, cuando la neuropatía óptica isquémica no es arterítica, pues rara vez se observan cambios similares a los observados en glaucoma. Vamos a hablar brevemente de los exámenes para la evaluación del disco óptico. Tenemos a la fotografía fundoscópica bidimensional, que esa aquí es muy útil, nos va a servir también para ayudarnos a explicarle al paciente los cambios en su nervio, nos permite una evaluación obviamente pues de la excavación, de la relación copa-disco, de ciertos cambios de coloración. Actualmente tenemos también la opción de hacer una fotografía estereoscópica que nos va a permitir tener características de la palidez del disco, documentar hemorragias, pérdida de tejido neural, alteraciones en el rim de una forma mucho más realista. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, actualmente esta es una
herramienta extremadamente útil. Es una técnica no invasiva, sin contacto, nos permite obtener imágenes muy detalladas del segmento posterior, determinar el espesor de las distintas capas de la retina, el espesor de las fibras nerviosas que conforman el disco óptico, entonces ir valorando el nervio, qué tantas fibras el paciente ha perdido, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a profundizar en este tema, pues el siguiente video vamos a tratar más específicamente y más profundamente este tipo de examinación. Tenemos también a la campimetría computarizada, que es igualmente una técnica exploratoria no invasiva súper útil. Si bien hace mucho tiempo pues no existía y utilizábamos la campimetría por confrontación, la campimetría por confrontación no es tan objetiva. Entonces, la campimetría computarizada también es una herramienta que se ha vuelto extremadamente útil, que consiste en colocar al paciente, como podemos observar en la imagen, en una máquina. Se le da un tipo de control con un botón, se le pide que fije su visión, que mire hacia el frente y en este caso, pues la máquina lo que hace es exteriorizar ciertos flashazos de luz que el paciente pues aprieta el botoncito cuando los mira, ¿no? Y entonces ya la máquina procesa toda esta información y nos da un resultado, ¿verdad? Todo el tema tratado el día de hoy fue utilizado, ¿verdad? Se utilizó a Chandler's and Grant Glaucoma, la sexta edición, en el capítulo 8. Muchísimas gracias.